Hola, les saluda su amiga Wendy Carolina Dagdu Padrón. Para los que todavía no me conocen, soy licenciada en psicopedagogía, tallerista, conferencista, terapeuta motivacional y cofundadora de la Gaceta Cultural Acervo del municipio de Comalcalco, Tabasco. Decidí hacer este video porque a raíz del anterior, donde simplemente doy mi opinión acerca de lo que pienso al respecto de la política en nuestro país, me preguntaron algunas personas el por qué es importante votar. Y ciertamente me preocupó mucho esa interrogante, porque es que cuando van a haber elecciones en nuestro país, mucho se habla de los candidatos. Las críticas son fulminantes. Pocas veces se dice alguna crítica constructiva, pero al parecer hemos perdido de vista que los principales protagonistas de cualquier elección somos nosotros los votantes. Poder afirmar eso en nuestro país es algo novedoso. Lamentablemente todavía hay quienes no se acostumbran a esta realidad y no encuentran una razón de peso para ejercer ese derecho y al mismo tiempo cumplir con su obligación. Y en cambio, cada 3 años, cuando hay elecciones, prefieren continuar con sus indispensables labores dominicales en tareas tan complicadas como dormir hasta la 1 de la tarde, cambiarle a la televisión, comer con la suegra y todas esas enriquecedoras actividades. Mi gente, lejos de sonar sarcástica, lo que trato de decirles es que los tiempos cambian, los y las candidatas cambian y sin embargo, estas actitudes se siguen presentando elección tras elección. Creo que todo el problema está en la forma en que vemos nuestro voto. Pensamos que su importancia está en lo mucho o poco que pueda servir para aumentar los puntos porcentuales del candidato de nuestra preferencia. Olvidamos que la importancia del voto está en la acción que genera el sustantivo votar. Así de sencillo, independientemente de las preferencias de cada quien, el voto es importante por ser voto, por ejercerse, porque algo tan sencillo como marcar la boleta se transforma en uno de los pilares sobre los que nuestro país descansa. Y si esto no fuera suficiente, aquí te voy a exponer otras razones por las cuales el voto es importante. Pero antes quiero plantearles las interrogantes que estuvieron dando vueltas en mi cabeza mientras pensaba qué decirles en este video. Y fueron las siguientes. ¿Cómo convencer a los y las jóvenes a los que les importa más encontrar una fiesta para el fin de semana que la situación de su país? ¿Cómo los convenzo de que su voto es importante? O lo que es peor, ¿cómo convenzo a los adultos decepcionados ya que deben salir a votar? En mi humilde opinión, hay ciertas razones inobjetables que deben ser suficientes para convencer a cualquier escéptico del sufragio efectivo. Les voy a dar 4 grandes razones por las cuales es importante salir a votar. La primera es por agradecimiento, mi gente. Esta razón para votar es muy especial. Al hablar de agradecimiento no me refiero al voto que se da al candidato que más despensas repartió o al que alguna vez fue a nuestra colonia y nos dio unas playeritas o unas gorritas bonitas y coquetas. No. Me refiero al agradecimiento que debemos a todos aquellos que no van a aparecer en el papel de la boleta electoral, pero que sin duda con sus vidas han constituido el papel en el que se ha escrito la historia democrática de México. Muchos son los ejemplos que nos da la historia de nuestro país y muchísimos otros que quedan en el anonimato de mexicanos y mexicanas ilustres que creyeron que en este país podía existir la democracia, que creyeron firmemente que el pueblo debe elegir a sus gobernantes y que incluso dieron su vida para conseguirlo. De no votar el 2 de julio, estaremos ignorando su sacrificio. Al emitir nuestro sufragio, debemos recordar llenos de gratitud
los esfuerzos de Francisco I. Madero y su sufragio efectivo no reelección, los esfuerzos de gente que se vio impedida de participar en los más altos escenarios de la vida política de este país al no contar con apertura democrática, como José Vasconcelos, por ejemplo, de todos los que por expresarse libremente fueron perseguidos, difamados y hasta encarcelados, de los que fueron líderes y no pudieron llegar hasta donde merecían, de los que arriesgaron todo por seguir sus creencias y en especial por todos los luchadores anónimos para los que no hay reconocimiento, los que nunca van a tener una calle con su nombre, para ellos, para los que envejecieron tras los muros de una cárcel, para los que vieron o vivieron lejos de su patria, para los que en un negro 2 de octubre vieron el ocaso, debe tener una dedicación especial nuestro voto. En fin, para todos aquellos que en sus luchas quijotescas enfrentaron gigantes de verdad y tuvieron caídas mucho más dolorosas que las del ilustre Quijote de la Mancha. Independientemente del partido con el que simpaticemos o de la ideología con la que nos identifiquemos, es justo agradecer a todos ellos de la forma en que hubieran preferido que les agradeciéramos. ¿Cómo? Pues aprovechando la oportunidad que ellos nunca tuvieron y que ganaron para nosotros, porque lo que para nosotros representa el mínimo esfuerzo de ir a nuestra casilla y tachar una boleta, para ellos representó una lucha, un sueño y en muchos casos la muerte. 2. Por el futuro, mi gente. Para exponer mejor esta razón pediré prestado el ejemplo de mis hermanos y hermanas ecologistas. Si no cuidamos nuestro medio ambiente, si no respetamos la naturaleza, nosotros no vamos a sufrir nada. Los que van a cargar con nuestros errores son nuestros hijos. En las elecciones pasa lo mismo. Si no votamos conscientemente, si no participamos, tal vez nosotros no suframos las consecuencias, pero las generaciones futuras sí. ¿Qué clase de México queremos darle a nuestros hijos e hijas? Se dice que la mejor herencia que los padres pueden legar es una buena educación. Estoy de acuerdo. Sin embargo, agregaría que es de suma importancia heredarles un buen país. ¿De qué les sirve a nuestros hijos e hijas que les paguemos sus estudios si en su país no cuentan con las oportunidades para progresar? Obviamente no vamos a solucionar todos los problemas de nuestro país de la noche a la mañana con solo tachar una hojita. No es magia, obviamente no. Pero podemos empezar por preocuparnos, o mejor dicho, ocuparnos en saber qué candidato o candidata le va a dar en un futuro un mejor México a nuestros hijos e hijas. El voto no es solo para sacar un ganador en la elección, es para forjar el futuro, mi gente. Al votar debemos tener en mente lo que puede pasar en los próximos 6 años, pero sobre todo, tratemos de vislumbrar un futuro un poco más lejano y pensemos si es lo que nos gustaría para nuestros hijos e hijas. La tercera razón es por deber, mi gente. En este punto debo comentarles que me apoyé mucho en mi esposo Jorge Javier Espinosa Martínez y en mi hermana gemela Nadia Cristal Dactu Padrón, que son mis mejores críticos. Y bueno, por una parte, mi esposo, ingeniero civil, todo el tiempo me dice que mis opiniones sobre cualquier tema siempre deben ser argumentadas, o mejor, no abra la boca, porque las cosas se hacen bien o no se hacen. Y por otro lado, está mi hermana gemela, que tiene una maestría en Derecho, imagínense, todo el tiempo me recuerda que mis argumentos deben ser fundamentados en la ley, y gracias a ellos dos es que puedo exponerles todos estos puntos, ¿no? Ahora, según la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es derecho y deber del ciudadano, entiéndase, toda persona que ha llegado a la mayoría de edad, sea hombre o mujer, es deber del ciudadano votar en elecciones federales, estatales
y municipales. Dicen que a la fuerza ni los zapatos entran, pero si a pesar de todo lo aquí expuesto, alguien continuara reacio a participar en las elecciones, les sugiero dar una leída a nuestra Carta Magna. No son los candidatos ni el IFE los que nos piden nuestro voto, es la Constitución, mi gente. Gracias a ese libro tan olvidado, puede usted escuchar esto y yo decírselo. Puede también exigir una educación gratuita y puede llamar a una huelga si atropellan sus derechos de trabajador, entre otras muchas cosas. En esa Constitución a la que tanto apelamos para defendernos, es esa la que nos pide y obliga a votar. Y no es justo que cuando nos conviene exijamos nuestra libertad de expresión, la igualdad entre todos, nuestro derecho a la seguridad social, etc., etc., pero cuando se trata de cumplir con las obligaciones y los deberes que la misma Constitución estipula, a todos se nos olvida que existe y nos hacemos los locos. No seamos como las veletas que se mueven para donde va el viento. Seamos personas íntegras, con principios que permanezcan inalterables, aunque las circunstancias cambien. Que así como exigimos, así cumplamos. Cuarta razón, por ser mexicanos, mi gente. Esta es la principal razón por la que nuestro voto es importante. Hemos crecido a la sombra de un sistema educativo que nos exigía aprendernos fechas de batallas, que nos pedían aprender las biografías de los héroes de la patria según las versiones oficiales de la historia, y que cada lunes nos pedía ir con el uniforme de gala para recitar como periquitos el juramento a la bandera. Esta misma sombra ha oscurecido durante varias generaciones el verdadero sentido de lo que es ser mexicano. Porque ser mexicano, ser mexicana, es mucho más que tener un acta de nacimiento que así lo certifique. Es tiempo de replantear este concepto. El buen mexicano, la buena mexicana de ahora, debe ser una persona íntegra, honesta, que busca el bienestar de los suyos y que se preocupe por su país. Haber nacido en este país significa ser heredero y heredera de un pasado prodigioso. La mezcla de sangre le da una pureza única a la sangre mexicana, pureza determinada por la posibilidad de tomar lo mejor de dos mundos que hace varios siglos se unieron para dar lugar a nuestra raza. Es tiempo de demostrar que los mexicanos y las mexicanas estamos hechos para grandes cosas. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo renovar el concepto de mexicano y mexicana? Ante todo, el mexicano y la mexicana cabal cumplen con su patria. Al votar, tenemos la gran oportunidad de hacer notar que somos buenos mexicanos. Votemos, enseñemos a los más chicos con su abstencionismo desproporcionado en su pequeñez lo que realmente es ser mexicano y mexicana. Enseñemos a los más viejos con una jornada tranquila que los y las mexicanas podemos ser tolerantes y coexistir con ideas distintas a las propias en paz. Enseñémonos que somos mucho más que tequila y mariachi, que somos una nación capaz de vivir en un régimen democrático. En las elecciones podemos demostrar que ser mexicano y ser mexicana es mucho más que ponerse melancólicos con las canciones de José Alfredo Jiménez, comer frijoles y salir a la macro cuando gana la selección nacional. Demostrémonos y demostrémosle al mundo de lo que somos capaces de hacer por nuestro país. Seamos mexicanos y mexicanas, pero en serio, mi gente. Para concluir, quisiera que pudiéramos comprender a fondo este sentir. Nos está tocando vivir el cambio de siglo y de milenio y mucho se ha hablado de lo que esto significa. Para mí, esto no significa absolutamente nada y en esto radica su importancia. El siglo y el milenio que nacieron están en blanco aún. Nadie todavía ha hecho nada que en el año 3000 o sin ir tan lejos, en el año 2100, vaya a ser recordado. Esa oportunidad es nuestra, mi gente. Las páginas de la historia del siglo y del milenio que nacieron están en blanco. ¿Con qué tinta queremos escribirla? Tal vez suene exagerado, pero con algo tan sencillo como votar
hacemos historia. En este video les he expuesto varias razones para votar. Además, se trató sobre lo importante que es nuestra participación en esta jornada. Sin embargo, todos estos argumentos sobre la importancia del voto se convierten en palabrería barata si al llegar nuestra oportunidad de votar nos gana la apatía. Construyamos el México que tanto deseamos, siendo conscientes de la importancia del voto y actuando consecuentemente. ¡Vota! Muchas gracias por escuchar.